Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas. En esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios mío, por esta mañana. Gracias por enseñarnos a recapacitar y profundizar en aquellos aspectos de nuestra vida que tenemos que cambiar día a día. Alabamos y bendecimos tu nombre porque no hay nadie tan bueno como tú, Señor. Porque tú eres capaz de confiar y de darnos tu amor una y otra vez, aunque te fallemos a izquierda y a derecha. Porque tú no eres como nosotros los hombres, Señor, que después de un tiempo decimos nos cansamos, no me das, no te doy. Tú das infinitamente hasta el último suspiro de nuestra vida, buscas nuestra salvación y por ello te doy gracias. Te ruego, Señor, que ayudes a todos aquellos que están viendo estos videos, aquellos que se han cruzado con estos videos, para que sea tu palabra la que los toque, los ilumine y los guíe. Te ruego que ayudes a mí, Señor, para poder dar la palabra correcta, para leer sabiamente, para transmitir lo que está escrito en este sagrado libro, Señor. Te pido por todos aquellos que se han ido por diferentes motivos, aquellos que se han ido a otras religiones, para que tu palabra los vuelva a traer a casa. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a continuar con Proverbios capítulo 17. Más vale un trozo de pan seco que un pan. Más vale un trozo de pan seco en paz que una casa bien abastecida donde hay peleas. Un servidor astuto le ganará al hijo indigno. Compartirá la herencia junto con los hijos. Hay crisol para la plata y horno para el oro. Ya ves el que sondea los corazones. El malvado escucha al mal consejero. El mentiroso presta atención al que le deforma. El que se burla de los pobres insulta a su Creador. El que se alegra de la desgracia ajena no quedará sin castigo. Los nietos son la corona de los ancianos, así como los padres son el orgullo de sus hijos. Un lenguaje noble no le cae bien a un tonto, y menos aún la mentira a un príncipe. La gratificación, varita mágica para el que la usa, da resultados donde quiera que uno vaya. Si se perdona una falta, se refuerza la amistad. Si uno la da a conocer, perderá a su amigo. Una amonestación tiene más efecto sobre un hombre inteligente que 100 bastonazos sobre un tonto. El malvado solo piensa en rebelarse, pero se le mandará un ángel de infortunio. Es mejor toparse con una osa privada de sus crías que con un tonto en su delirio. Si uno devuelve mal por bien, la desgracia no se apartará de su casa. Entablar un juicio es como abrir una represa. Desístete antes de que dé su curso a la demanda. Absolver al culpable, condenar a la inocente, ambas cosas son igualmente odiosas para Yahvé. ¿De qué sirve el dinero en manos de un tonto? Como es tonto, no comprará la sabiduría. Un amigo te querrá en todo momento. Te ha nacido un hermano en previsión de los días malos. Hay que ser bien ingenuo para servir de aval a otro y comprometerse en vez del otro. Amar la discusión es buscar los golpes. Al que toma un tono arrogante busca su propia desgracia. El que actúa con doblez no hallará la felicidad. Las malas lenguas caerán en desgracia. El que echa un tonto al mundo le pesará. El padre del insensato no tendrá de qué alegrarse. El buen humor hace bien al organismo. Si el espíritu está triste, los nervios se deprimen. El malvado acepta
regalos bajo cuerda para torcer la justicia. El hombre inteligente tiene los ojos fijos en la sabiduría. Las miradas del tonto vagabundean por los 4 rincones del mundo. Un hijo insensato es la amargura de su padre y la tristeza de la que lo dio a luz. No es nada bueno castigar a un inocente. Golpear a personas honorables no se puede justificar. El hombre con experiencia no habla demasiado. El inteligente se toma su tiempo antes de hablar. Hasta un tonto pasaría por sabio si supiese callarse. Mientras cierre la boca es inteligente. Proverbios capítulo 18. El egoísta no busca sino lo suyo. Se irrita ante cualquier consejo. Al tonto no le gusta reflexionar, sino dar a conocer sus opiniones. La maldad atrae al desprecio. Un comportamiento vergonzoso atrae las críticas. Las palabras humanas son una agua profunda, un manantial surgente, una fuente de vida. No está bien eximir de culpa al malvado y condenar al que está en su derecho. Las reflexiones del tonto provocan las peleas. Cuando habla siembra la confusión. El tonto habla y se perjudica a sí mismo. Se prepara una trampa. Las palabras del mendigo son como golosinas. Se deslizan suavemente hasta el fondo de las entrañas. El que flojea en su trabajo es hermano del que demuele. El nombre de Yahvé es una fortaleza. Ahí acude el justo y encuentra seguridad. La fortuna del rico es su ciudad fortificada. Le parece una fortaleza inconquistable. La arrogancia del hombre viene antes que su ruina. La humildad procede a la gloria. El que responde antes de haber escuchado pasa por un estúpido y queda en ridículo. Lo que mantiene al hombre en su enfermedad es su espíritu. Pero, ¿cómo levantar a un espíritu deprimido? Un espíritu abierto adquiere conocimiento. Los oídos del sabio están atentos al saber. Un regalo abre las puertas. Es la manera de introducirse ante los grandes. Se da razón al primero que habla, aparece su contrario y hay que revisarlo. Tirando a la cara o sello podrían resolverse muchas querellas y hasta zanjar pleitos entre los poderosos. Hermanos que se ayudan son como una fortaleza y los amigos como los cerrojos de una torre. De todo lo que has dicho te llenarás el estómago, comerás hasta saciarte de lo que ha salido de tus labios. La lengua puede dar vida y muerte. Según como la uses, así serán sus frutos. El que encontró una esposa encontró la felicidad. Yahvé es quien le otorgó ese favor. El mendigo habla de tono de súplica y el rico le responde con dureza. Hay amigos que llevan a la ruina, pero otros son más fieles que un hermano. Proverbios capítulo 19. Más vale el pobre que vive honradamente que el sinvergüenza que ha sabido escalar posiciones. De nada vale el entusiasmo si no hay reflexión. El que precipita sus pasos se pierde. Uno se arruina por su propia estupidez y luego le echa la culpa a Yahvé. La fortuna multiplica a los amigos mientras que el desafortunado pierde lo suyo. El testigo falso no quedará sin castigo. El que propaga calumnias no se escapará. Un noble tiene muchos aduladores. Todos son amigos del que hace regalos. Al pobre lo rechazan todos sus hermanos. Con mayor razón sus amigos. ¿Con quién hablar? Nadie se presenta. El que adquiere buen juicio se hace bien a sí mismo. El que actúa con inteligencia será feliz. El testigo falso no quedará sin castigo.
El que miente cuando atestigua perecerá. No conviene que un tonto viva en el lujo, y menos aún que un esclavo mande a los príncipes. Un hombre inteligente domina su enojo. Al no hacerle caso a la ofensa se agranda. El furor del rey es como el rugido del león. Su benevolencia es como el rocío de la hierba. Un hijo sin juicio es la desdicha de su padre. Chillidos de mujer son como una gotera que no termina. Casa y bienes son herencia paterna, pero Yahvé es quien da una esposa juiciosa. La pereza produce sueño, el flojo tendrá hambre. El que guarda el mandamiento se guarda a sí mismo, el que desprecia la palabra morirá. El que tiene compasión del pobre le presta a Yahvé, éste sabrá pagar su deuda. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, si no tú serás responsable de su muerte. El que se ha enojado debe pagar. Si se le perdona, volverá a hacerlo. Atiende a los consejos, acepta la enseñanza. Al final serás un sabio. El hombre forja muchos proyectos, pero se realizará lo que Yahvé ha decidido. El hombre atrae por su bondad, se prefiere un pobre a un arrogante. El temor de Yahvé te dará vida, dormirás tranquilo, inmune a la desgracia. El flojo mete la mano en el plato y luego no la lleva a la boca. Castiga al burlón y el simple pondrá atención. Reprende al hombre sensato y entenderá. El que deja sin nada a su padre y echa a su madre es un infame y desnaturalizado. El hijo que no hace más caso de los que lo reprenden solo puede rumiar malos pensamientos. Un testigo perverso se burla de la justicia. La boca de los malvados se entretiene con la justicia. El látigo es para los que se burlan. El palo fue hecho para la espalda de los tontos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, hay muchos puntos que han salido, ya que todos estos son proverbios. Obviamente va a haber mucha tijera de donde cortar en todo lo que estemos meditando. Pero al menos a mí me ha hablado demasiado esta lectura. En el capítulo 17, versículo 3 dice: hay crisol para la plata y horno para el oro. Yahvé es que sondea los corazones. Una amonestación tiene más efecto sobre un hombre inteligente que 100 bastonazos sobre un tonto. Nosotros nunca podemos juzgar los corazones de nadie. Nunca podemos condenar los corazones. Pero sí podemos juzgar y condenar los actos. Es algo que la sociedad del día de hoy no ha logrado entender. No sé si es por conveniencia, por ceguera a no querer reconocer su pecado, o por mera sinceridad. Eso no lo sabemos. A veces se nos puede hacer fácil decir que es por conveniencia, pero en realidad no lo sabemos. Lo que sí sé es de que nosotros no podemos sondear los corazones. Eso es solo Dios. Cuando nosotros vemos una sociedad pervertida, pervida, a veces es fácil decir, y yo lo he hecho muchas veces, he sido culpable de esto: la gente está mal, la gente es tonta, necia, no quiere aprender. En realidad no sabemos si quieren o no quieren aprender. El corazón solo Dios lo puede sondear. Lo que sí podemos saber son las reacciones y los actos que hagan en consecuencia de las situaciones que tienen. El por qué lo hacen, eso no lo podemos saber. Pero sí podemos juzgar y saber lo que sí hacen. Por decirlo así, una persona que es una drogadicta, nosotros sabemos que es pecado y está mal que use drogas. Eso lo podemos condenar.
Pero ¿por qué es drogadicta? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué él quiere estar así? ¿Por qué es feliz así? ¿Porque le gusta estar así? ¿Porque es malo? Probablemente no, pero eso nosotros no lo sabemos. Muchas veces nosotros los predicadores, y yo estoy en un proceso de analizamiento en mi manera de evangelizar, y, y, y no voy a, o al menos voy a intentar jamás diluir el evangelio para no ofender a nadie, pero sí profundizar más, porque a veces decimos unas cosas pensando que la gente entiende y no necesariamente es así. Como iba en el ejemplo de este drogadicto, uno puede decir, o a veces me ha tocado, digamos, a mí hablar y digo, bueno, es que el no obedecer a Dios es ser un tonto. Y uno entiende que estamos hablando a la acción, no al corazón, sino la acción de no obedecer a Dios. Pero mucha gente no entiende eso. Mucha gente solamente escuchan tonto. Y como solamente escuchan tonto, entonces ya dicen que uno está juzgando y condenando. Y en parte tienen razón, porque el Evangelio tiene que ser claro, aunque sí directo, aunque sí fuerte. Quiero aclarar, eso no lo pienso cambiar, porque hacen falta predicadores que tengan el valor de hablar como debe de ser. Pero quizás explicar un poco más cuando decimos ciertas actitudes. Puedo decir con toda franqueza que yo lo paso al costo, tal cual como está en la Biblia. Pero obviamente la Biblia fue escrita en otros tiempos, donde había menos información, donde todos conocían la palabra de Dios, o al menos casi todos. Entonces cuando hablaba así, casi todos sabían de lo que se estaba hablando. Mas ahora la persona no busca por conocer la Biblia, por profundizar la Biblia. Muchas veces no les interesa. El por qué no lo sabemos, pero la acción sí la sabemos. No les interesa. Entonces, como no les interesa, a la hora que uno lee los pasajes, pues no tienen ni idea. Solamente escuchan tonto. Y ya con eso se ofenden. Entonces, es una parte donde a veces nos toca a nosotros trabajar. El corazón nosotros no lo conocemos. Ese no lo podemos juzgar jamás. Pero las acciones sí. Ah, entonces les decía de este ejemplo, ¿no? Del drogadicto. Nosotros podemos condenar absolutamente y rotundamente la acción de la drogadicción, la tendencia a la drogadicción. Pero las razones de su drogadicción, eso no lo sabemos. Eso solo Dios lo sabe. Eh, un hombre, dice la palabra de Dios, una amonestación tiene más efecto sobre un hombre inteligente que 100 bastonazos sobre un tonto. Mira, cuando una persona te quiere corregir, cuando una persona intenta darte una orientación, le importe o no a la persona, solamente está tratando de buscar tu bien. Entonces, el rechazar los consejos de quien vengan es ser un tonto. ¿Por qué los rechazas? ¿Cuál es la raíz de que tú los rechazas? No lo sé. Pero la acción de rechazar un consejo es de un tonto. No estoy diciendo que la persona es tonta. Estoy diciendo la acción de ese momento que se le da un mensaje o un consejo, perdón, y no lo acepta, y más cuando se le está dando fundamento, es un tonto. En esa acción en particular. En otras cosas puede ser un gran sabio, pero en esa acción en particular es un tonto. Eso es lo que dice la Biblia. Pero aquel hombre que de verdad busca la inteligencia y la sinceridad, cuando se le da un consejo o un mensaje, reconoce, da las gracias. Quizás le cueste trabajo, quizás le cueste tiempo, pero a la hora de la hora, da las gracias. Porque más adelante nos dice en otra parte que el que sabe escuchar los consejos alcanzará la sabiduría. Todos tenemos algo que dar. Y el error que mucha gente comete es que quieren escuchar consejos de un perfecto. Y la realidad es que nadie podrá ser perfecto. Hay gente que solo quiere escuchar la palabra de Dios de un santo, santo, santo. Y eso nadie lo es. Hay gente que piensa que solamente el que nunca comete pecado es el que puede evangelizar. Y eso no es verdad. Solamente un sabio sabe escuchar incluso al más tonto de este mundo.
porque incluso Él tiene algo que enseñarle, por lo menos a cómo no ser. El versículo 18 dice, el capítulo 1, el egoísta no busca sino lo suyo, se irrita ante cualquier consejo. Al tonto no le gusta reflexionar, sino dar a conocer sus opiniones. O sea que no solamente se es tonto, sino que se es egoísta cuando mostramos que no nos gusta que nos aconsejen. El que responde antes de hablar, el que responde antes ¿cómo está aquí? El que responde antes de haber escuchado pasa por un estúpido y queda en ridículo. Yo muchas veces lo he hecho. Todavía no termina de ver a la otra persona cuando yo ya estoy pensando que responder. Eso es pasar por un estúpido. Lo que mantiene al hombre en su enfermedad es su espíritu. Pero ¿cómo levantar a un espíritu deprimido? Hay muchas enfermedades que se irían si tan solo lográramos levantar nuestro espíritu. ¿Cómo se levanta un espíritu deprimido? Con oración, con servicio al prójimo, con fe, con confianza en el Creador. De otra manera, nunca lo lograrás. Le pondrás parches, curitas, pero siempre regresará. O lo dormirás con pura droga, puro empastillado todo el tiempo, pero nunca lo dominarás. Siempre tendrás que empastillarte y llegará un momento donde la misma pastilla no te servirá. Eso no sirve para nada. Todas esas pastillas que te dan los psicólogos no sirven, solo te drogan, te duermen. Y estarás así siempre y cada vez quizás te toque una pastilla más fuerte, porque la anterior llegará el momento donde no sirve. Solo Jesucristo nos puede quitar esas tendencias depresivas, esa tristeza. La lengua puede dar vida o muerte, versículo 21 del capítulo 18. Según como la uses, así serán sus frutos. Yo he sido muy culpable de esto. Por ese celo y ese amor a la evangelización, a veces eso mismo nos ha llevado a mandar una evangelización ante los ojos de uno clara y directa porque uno la ha profundizado, pero hacia otra persona puede llegar seca y dura, puede llegar fuerte. Por eso dicen las escrituras que hay que comenzar dando lechita y después podrán comer comida sólida. Y el error que a veces los predicadores, y yo digo por mí, empezando literalmente por mí, queremos mandar comida sólida a la gente y no la va a entender. Y toca que la misma gente a veces nos diga para poder lograr esto. Es interesante, pero primero a veces decimos que creemos entender las escrituras o al menos lo que estamos estudiando y terminamos cometiendo precisamente ese error. Entonces toca autoanalizarse uno siempre, por eso es importante estar siempre abierto a lo que la gente nos tiene que decir. La otra parte que me llamó la atención en el capítulo 19, versículo 18, dice, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, si no, tú serás responsable de su muerte. ¿Cuándo hay esperanza? Cuando todavía son niños, cuando todavía tienes poder sobre ellos. Pero llegará un momento donde esos niños ya no serán tan niños y esos criterios no serán tan fáciles de organizar. Ya llegarán a una edad más joven, más madura, y ya no podrás ayudarles. Y yo, seré culpable de la muerte de tu hijo y de mi hijo, si no sabemos educarlos. Al rato andamos llorando y pidiendo ayuda, pero fuimos nosotros mismos los verdugos de nuestros hijos por no haber sido buenos padres, por no haber hecho bien nuestro trabajo. Esa es una realidad que la vemos cada vez más. Y después lloran, y todavía más a veces cometemos el todavía peor pecado. No solamente hicimos mal trabajo educándolos, sino que nosotros los estamos sacando de sus problemas constantemente. Y al sacarlos de sus problemas constantemente, nunca los vamos a ayudar a crecer. Doble error cometemos. Peores padres nos convertimos. A veces es necesario dejarlos tocar fondo, que sientan el dolor de la vida para que recapaciten. Pero no, somos padres suaves, padres que nos duele todo. Nos creemos más buenos que Dios.
Porque Dios sí nos deja tocar fondo. Pero no, yo soy más bueno que Dios, por lo tanto yo no dejo a mis hijos que toquen fondo. ¿Cómo voy a dejar que mi hijo se vaya a la calle? Dios sí nos deja. Incluso nos deja quedar tirados de borrachos, de drogadictos, de sobredosis al punto de morir, si nosotros no hacemos nada por cambiar. Y no es que Dios quiera eso. ¿Y acaso eso significa que Dios no nos ama? No. Dios nos ama más que cualquiera de nosotros. Dios es amor. Pero nos da esa libertad porque el amor es libre. Mientras nosotros aprisionemos a nuestros hijos para que no sufran o porque me duele, no los estamos amando de verdad. Mis hermanos, ojalá y a medida que vamos profundizando las escrituras vayamos cada vez abriendo más nuestro corazón. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor.